Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de disciplinas espirituales. Ya estamos en el episodio número 3 de este podcast. No somos expertos, y es que esa es la realidad, no somos expertos. Es Dios a través de su palabra y su espíritu que nos va guiando día con día, pero queremos compartir un poco de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que hemos observado en la palabra. Y bueno, esperamos que sea de bendición para tu vida también, que podamos de alguna forma a través de este podcast inspirarte a conocer más a Jesús, a, a que, a que tengas comunión con Él. Y precisamente este tiempo, este podcast, el tema de hoy de disciplinas espirituales es la oración. La oración, vamos a ir viendo qué es lo que la Biblia enseña acerca de la oración, qué es la oración, cómo orar, por qué orar, etcétera. Varias cosas acerca de alrededor de este tema de la oración. Y el día de hoy, nuevamente, está como invitado Nick. Nick, ¿cómo estás? Nick Deckard, ¿verdad? Así es. Ok, Nick. Eh, Mi pastor Nick, y gracias por acompañarme una vez más, Nick. Claro que Es sí, hermano. tu segunda vez acá en el podcast, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Cómo estás, Nick? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Es un gozo estar aquí con usted y a todas las personas que están escuchando también. Es un placer, la verdad. No, el placer es nuestro. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Y bueno, pues es este tema. Recordemos un poco, las disciplinas espirituales no se tratan de vernos superiores a otros cristianos o que haya orgullo en nuestra vida porque estamos nosotros siendo disciplinados en ciertas cosas. No tienen la intención estos podcasts acerca de eso, sino más bien, y empezando por mí, yo quiero crecer en cada uno de estos temas. No soy experto, ni tampoco puedo decir que yo la tengo totalmente clara en cuanto a las disciplinas espirituales, para nada. Esto es una oportunidad para mí también de crecer en estos temas, y definitivamente el tema de la oración es algo que yo sé, estoy consciente. Dios me ha mostrado que necesito orar mucho más enfocado, mucho más bíblico también. Entonces, no es un asunto, este podcast, como de decir lo que tienen que hacer los demás, sino es como, en mi caso, es estarme predicando a mí mismo también, ¿no? Amén. Tiene esa intención. Claro. Pero antes de comenzar y algunas preguntas, pues sí, la conversación con Nick, yo quisiera comenzar con una cita de un pastor anglicano, un pastor inglés del siglo XIX llamado John Charles Ryle. Y dijo esto acerca de la oración. Dice: Biblias leídas sin oración, sermones escuchados sin oración, matrimonios contraídos sin oración, viajes realizados sin oración, residencias elegidas sin oración, amistades formadas sin oración, la práctica diaria de la oración apresurada o hecha sin el corazón. Estos son los pasos hacia atrás por los cuales muchos cristianos descienden a un estado de parálisis espiritual. Wow. O llegan al punto en el que Dios les permite tener una caída tremenda. Este es el proceso que da luz a los persistentes, a los Sansones inestables, a los Salomones que idolatran esposas, los Asas inconsistentes, los Josafats flexibles, las Martas con activismo como su ídolo, de los cuales muchos se encuentran así en la iglesia de Cristo. A menudo la historia simple de tales casos es la siguiente: se volvieron descuidados con la oración privada. Esto es algo que escribió este pastor, un llamado a la oración. Mucho que meditar, pero yo quisiera comenzar, Nick, un poco definiendo qué es la oración. ¿Cómo tú ves la oración? ¿Qué has aprendido acerca de la oración?
¿Qué nos puedes hablar acerca de este tema? Sí, hermano. Wow, qué cita, qué dicho, ¿no? De Jesse Ryle. Para empezar, quiero decir algo muy importante, es decir, que ya empezaste con eso, hermano, pero no somos expertos. Y con un tema así, la oración es algo que realmente nunca vamos a profundizarnos lo suficiente, porque es una cosa pues tan asombrosa, es una cosa tan importante. Y entonces sí, me siento un poco como débil en ese sentido, hermano. La verdad, yo sé que la oración es algo bien importante. Y pues yo fallo en muchos sentidos con respecto a la necesidad de buscar al Señor diariamente a través de oración. Y como dice en varios lugares en las Escrituras, que oremos constantemente. Bueno, pues qué difícil, ¿no? Somos muy independientes muchas veces y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Entonces, primero quiero decir que con todas las disciplinas espirituales, pues se trata de una relación con nuestro Salvador. Como dice en 1 de Pedro, pues que crezcamos en la gracia y el conocimiento, no de las doctrinas, no de todas las escrituras, del Señor Jesucristo, dice. Que crezcamos en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, sabiendo que todas esas cosas nos estimulan, nos ayudan a ver a Cristo más. Claro. Pero la clave ahí es nuestra relación con Él. Entonces la oración es una forma de crecer, de tener una relación viva con nuestro Dios, con nuestro Salvador y claro con el Espíritu Santo. Todos están ahí juntos cuando oramos. Entonces quería empezar con un poco de cómo, la historia de oración y definitivamente tenemos que empezar en el huerto, ¿no? Desde el principio de la creación el hombre pues Adán habló con Dios, ¿no? Entonces vemos desde el principio que Dios es un Dios pues que comunica con nosotros. Vemos a Adán hablando con Dios libremente ahí en el huerto. Pero después de la caída, su comunicación con Dios se rompió. Y nosotros también, debido a nuestro pecado, no podemos tener comunicación con Dios. Y claro, Adán y Eva fueron echados del huerto, pero Dios en su misericordia, en toda la historia, en el Antiguo Testamento, continuó proporcionando un medio para que su pueblo se comunicara con Él. ¿Y cómo fue? Pues en el templo, claro. ¿No? Ahí estaba su presencia a través de sacerdotes y a través de rituales, los sacrificios. Entonces, Dios siempre nos ha dado por su misericordia una manera, un medio para comunicarse con Él. Sin embargo, hace 2000 años, Cristo mismo, Dios encarnado, entró en este mundo, vivió entre nosotros y luego pues murió en una cruz en nuestro lugar. Y cuando leemos en los evangelios, por ejemplo, cuando Cristo exhaló su último aliento en la cruz, dice la cortina, el velo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues una vez estuvimos separados de Dios, no tuvimos acceso a Dios, pero ahora, por la sangre de Cristo, a través de su sacrificio, una vez para siempre, tenemos pleno acceso a Dios. Y la oración es la expresión de este acceso que tenemos con Dios. Representa nuestro libre acceso a través de Cristo. Y Cristo es el mejor mediador, el mediador de un nuevo pacto. Es nuestro acceso. Cuando elevamos nuestra voz en oración con la ayuda del Espíritu Santo, pues tenemos acceso a su trono, al trono de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y dice que Él siempre nos escucha. Entonces ahí está como esta transacción, si queremos usar esta palabra, es una transacción
Es decir, cuando oramos, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva al trono de Dios y Cristo intercede por nosotros. Y la Biblia dice que por el Espíritu y por medio de Cristo tenemos acceso a Dios y Dios escucha nuestras oraciones. En el mismo momento, cuando abrimos nuestra boca, Dios nos escucha. Pero la cosa que es entonces que Satanás, él sabe que cuando oramos, pues no hay nada que él pueda hacer para interceptar nuestras oraciones. Claro. Entonces, ¿dónde empieza pues la batalla? Claro. Por eso es que de pronto nos cuesta mucho trabajo orar, ¿verdad? Sí. ¿A ti te cuesta trabajo orar, Nick? A veces de pronto, sí. ¿verdad que sí? Sí. Es decir, por lo que acabas de mencionar, Satanás quiere impedir que tengamos comunión con el Señor. Claro. Y es bien interesante porque cada que nos disponemos a abrir la palabra, a orar, siempre hay oportunidades para distraernos. Sí, siempre. Claro. ¿Verdad? Claro. Y necesitamos ser conscientes de eso. Y en vez de estar tratando como de, ¿cómo se dice esto? De reprender al diablo o cosas así, simplemente debemos de comenzar a hacerlo. Orar. Así ¿no? es. Incluso cuando no tengamos ganas de hacerlo. Claro. ¿no? Teniendo en mente esto que comentas tan importante, ahora en Cristo y por medio de Cristo podemos acercarnos ante la presencia de Dios, no ser consumidos, ¿no? Ser escuchados tiernamente por parte de nuestro Dios. Sí. No es que Dios dice, ay, otra vez Genaro viene, ay, qué Claro, molesto. claro. No, Él se goza de recibirnos, porque Él nos invita a que nos acerquemos confiadamente, dicen en Hebreos, ¿no? Ante el trono de su gracia, por medio de Cristo. Sí. Y es que Cristo lo hace posible, pero tenemos que ser intencionales en este tema de la oración. No siempre tenemos ganas de hacerlo, ¿no? De acuerdo. Y yo creo que es exactamente por eso, si pensamos así, en el hecho que cuando abrimos nuestra boca y Dios nos escucha, simplemente tenemos que hacerlo, ¿sabes? Pero Satanás hace todo lo que está en su poder para impedirnos orar, porque ahí está la verdadera batalla. Exacto. Es hacerlo, ¿no? No lo hacemos porque no queremos hacerlo. Claro. No confiamos en eso, en ella, como en el poder de la oración a veces. Tal vez no pensemos lo suficiente en como la obra de Cristo, porque sabemos que la oración es una forma de darle gracias por lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces, es así. Viene de nuestros corazones, cómo está nuestro estado espiritual. Muchas veces es así. Pero sí, ahorita podemos platicar más acerca de eso. Mientras estabas comentándonos esto, recuerdo cuando Jesús está a punto de ser entregado en el jardín del Getsemaní, una vez más un jardín interesante. Sí. Interesante porque mencionaste Génesis, ¿no? Adán y Eva en ese huerto, en ese jardín, y lo que ellos no pudieron hacer, Cristo lo pudo hacer. Así es, amén. ¿no? Amén. Y entonces está ahí en el jardín y le dice a sus discípulos, pónganse a orar, ¿no? Pero los discípulos no pueden orar ni siquiera una hora, dice, ¿no? el evangelista. Y es eso, o sea, es complicado. Y Jesús dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Wow. ¿No? Sí. Y eso es una realidad, creo que en todos nosotros también. De acuerdo. O sea, muchas veces tenemos la intención y a lo mejor terminando de escuchar este podcast dices, llegando a mi casa me voy a poner a orar y tienes buenas intenciones, pero pasa el día y llegas a tu casa y algo se presenta o de pronto el cansancio o el partido de fútbol o lo que sea y te distraes. Sí. Y pasa al otro día, pasan 2 días y dices, wow, yo tenía muchas ganas de hacerlo. Claro. Pero tenemos que entender eso. Ahora, esto no es como un consuelo de decir, bueno, pues fallamos todos. No, la idea es que nos fortalezcamos en el Señor y que seamos mucho más intencionales.
¿no? Estas disciplinas espirituales es eso, es como cualquier otra disciplina. Sí. Yo en mi juventud estudié un poco de batería, ¿no? Y hubo un tiempo, la batería, la música me encanta o me encantaba y me apasionaba demasiado. Y para estudiar con un maestro que era uno de los mejores maestros en toda Latinoamérica, el maestro Álvaro López, señor, teníamos que tener una disciplina de estudio, ¿no? Y ahí me tenías 8, 10 horas diarias con mis baquetas, con un practicador, con la tarola solamente y un metrónomo. Y llegaba un punto que era muy monótono, que era muy cansado, ¿no? 8 horas diarias, estudiar, pues es como... Y lo mismo. Claro. Ni siquiera tocar música, solamente estudiar ejercicios. Pero yo tenía claro que si no hacía eso, esa disciplina, y no tenía esa disciplina, no iba a llegar a ningún lado. Y en ese sentido las disciplinas cuestan trabajo. O sea, nos va a costar. Yeah. ¿No? El responder al llamado del Señor de seguirle de cerca es algo que a nuestra carne le va a costar. Y tenemos que ser intencionales. ¿No? Y tenemos que fortalecernos en el Señor en todas estas disciplinas espirituales que glorifican a Dios y que son buenas para nosotros. Amén. ¿No? Amén. Y hermano, yo creo que hay dos lados ahí. Y es un muy buen punto. En un lado, sabemos que la oración es algo que aprendemos a hacer. ¿No? Cristo enseñó a los discípulos cómo orar. Entonces es una disciplina, y decimos disciplina por razón, porque tenemos que disciplinarnos. Sí. Nos cuesta, necesitamos aprender cómo oramos. Y oramos, claro, según las Escrituras, siempre es la meta, es que la palabra de Dios nos informe, y después de esa, pues, oramos. Y el otro lado es que podemos sentirnos como paralizados, como, bueno, pues, no quiero hacerlo, o simplemente voy a esperar hasta que el Espíritu Santo me da como fuerzas, las ganas de hacerlo. Entonces, con mucho cuidado, en un sentido sabemos que la oración es una respuesta natural, una fruta. ¿Fruto? Sí, un fruto de permanecer en Cristo. Ahorita vamos a tocar el texto de Juan 15, pero entonces es una respuesta. Fluye de nosotros cuando estamos permaneciendo en Cristo. Claro. Pero también necesitamos, pues, buscarlo, disciplinarnos para hacerlo. Y no es por nuestra propia, pues, espiritualidad. Se trata también de obediencia. Claro. Es una cuestión de obediencia. Vamos a orar, claro. Vamos a depender de nosotros mismos. Sí. Entonces quería tocar en Juan 15, si está bien, porque creo que este texto puede ser como la clave de la oración, en mi opinión. Cristo está en la última parte de su ministerio con los discípulos, y esa es la última noche antes de su crucifixión. Y dio a los discípulos esta parábola, podemos decir, analogía, acerca de la vid y las ramas. Y dice que yo soy la vid verdadera. Eso se refiere a Cristo. Después dice, el Padre es el viñador. Dice, todo sarmiento, toda rama, otro texto dice, pámpanos, que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y mire lo que dice aquí, porque yo creo que aquí está la clave. Sí. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueban que son mis discípulos. Es versículos 1 a 8 de Juan 15. Entonces yo creo que hay un clave aquí. Primero dice, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, para llegar a este punto necesitamos reconocer que en nosotros mismos no hay nada. No podemos hacer nada sin Cristo. Entonces la clave de oración es ver nuestra necesidad de oración. Nuestra necesidad de Dios. Es decir, yo no puedo sobrevivir, no puedo hacer nada sin Dios, sin su ayuda. Espiritualmente es necesario, es como mi aliento para cada día. Porque a lo mejor el ejercicio, alguna disciplina como la música, como estudiar, a lo mejor lo podemos hacer por nosotros mismos en un sentido, obligarnos. Claro. Pero las cosas espirituales, esas no las podemos hacer por nosotros mismos. Así es. Eso es un buen punto, ¿no? Y como dices, la clave está en permanecer en Él. Amén. Y no creo que solo en el tema de la oración, sino en todos los temas de las disciplinas espirituales. De acuerdo. ¿No? Yo creo que este texto es la clave de la vida cristiana. Es el diseño de Dios para nosotros. Es decir, nosotros fuimos creados para permanecer en Cristo, para conocerlo. Esa es la vida eterna. Y para permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer? Porque escuchamos esta palabra muchas veces, ¿no? Y yo creo que la clave es una dependencia de Él. Es depender completamente de Cristo. Es otra vez llegar al punto cuando nosotros miramos a nosotros mismos y decimos, no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Necesito a Cristo. Necesito sus fuerzas. Y creo que la clave de qué es permanecer está ahí en el verso 7, ¿no? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Amén. Creo que ahí es la clave. Permanecer en Él es... Porque muchos podrían decir, sí, yo tengo a Jesús en mi mente todo el día. La pregunta es, ¿estás permaneciendo también en su palabra? Porque muchas veces pudieras estar siguiendo a un Jesús a tu imagen y semejanza, ¿no? A un Jesús que tú solito te lo creaste, ¿no? O a Jesús por medio de la religión o por medio de cualquier otra cosa, menos por medio de su palabra. Y por eso, y a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero el tema de la oración, y creo que tú hace un rato lo mencionaste un poco, queremos orar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Que, por eso el tema anterior, que estuvo Daniel con nosotros, hablábamos de la importancia de la palabra de Dios. Porque Dios decimos, la oración es comunicarnos con Dios, ¿no? Pero para que haya comunicación, yo aprendí esto en la escuela, ¿no? No estudié comunicación, pero alguna vez me enseñaron eso. Una buena comunicación necesita haber un emisor y un receptor. Y que haya comunión entre ellos, haya armonía y que vayan teniendo comunicación, vayan contestándose. La oración no es un monólogo, ¿no? Que sale simplemente de nuestro corazón o nuestras necesidades solamente, sino debemos primero escuchar su palabra, ¿no? Ser llenos de su palabra, meditar en su palabra y entonces responder en oración a lo que Dios nos viene hablando, y el Señor te va a hablar más cosas y luego nosotros respondemos. Eso es la oración, ¿no? De acuerdo. Los puritanos dijeron muchas veces, la palabra alimenta la meditación y la meditación alimenta la oración. Es decir, estamos meditando en la palabra de Dios. Otra vez, tenemos que llenar nuestras mentes con la palabra. Eso también es otra disciplina. Tenemos que buscar al Señor a través de su palabra, y en la meditación eso va a alimentar nuestra oración. Está informada nuestra oración, informada y intencional. Exactamente. La oración no son oraciones mágicas, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, en México, por la religión tradicional en la que muchos fueron, digo muchos porque gracias a Dios en un sentido no me educaron a través de esa religión tradicional que tenemos acá en México, pero muchos sí, y
y en esa religión tradicional se enseña como rezos, ciertos rezos, ciertas oraciones, incluso este llamado Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6, ¿no? Pero lo enseñan más como un rezo, como algo que te memorizas y tú lo mencionas y casi de forma mística, mágica, va a ser algún efecto, ¿no? En algún momento. Pero eso no es la oración, ¿no? Jamás en la Biblia vas a encontrar que Jesús enseñó a sus discípulos a rezar o a decir frases u oraciones como místicas, mágicas, ¿no? Sino la oración es algo como lo que estamos haciendo ahorita, una conversación. Sí. Obviamente la oración es mucho más sublime, ¿no? Es derramar tu corazón ante Dios, pero es comunicación con Él. Amén. Y Él nos ha dado ese acceso, ¿no? También ahorita estoy recordando esta parte donde Jesús le dice a sus discípulos, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan, ¿no? Y recibirán para que su gozo sea completo, sea cumplido. Entonces, es importante entender eso. Cristo es el que nos da acceso ilimitado a la presencia del Padre, ¿no? Y es por Él que podemos confiadamente siempre acercarnos a Él. Pero es esto, es una comunión, es una conversación. La oración, como decíamos hace un rato, no es un monólogo, no debería ser un monólogo, o verlo como una lista solamente de peticiones ¿no? Tipo Santa Claus cuando éramos niños, de Santa Claus, quiero mis patines, mi pelota. O sea, no es eso la oración. La oración conlleva muchas más cosas alrededor que solo pedirle cosas, ¿no? Así es, de acuerdo. Por ejemplo, cuando leemos los salmos, podemos ver un muy buen ejemplo de las oraciones de los santos, ¿no? Estaban orando, pero puedes ver como el cambio. Muchas veces empieza con una cierta desesperación, ¿no? Pero también siempre están predicando a sí mismos las promesas de Dios. Entonces, ahí están como la forma de orar. Venimos así, con un corazón pues humilde, reconociendo nuestra necesidad, desesperados a veces, ¿no? Y esperando al Señor. Claro. Pero predicando a su palabra a nosotros mismos, las promesas que ya sabemos según su palabra. Así es. Entonces, es parte, es como el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Así es. Dice, es una promesa de Cristo que el Espíritu Santo va a recordarnos de sus enseñanzas. Exacto. Entonces, es esta como comunión con Dios. Sí. Cuando estamos orando, muchas veces esas cosas van a surgir. Sí. Vamos a pensar, sí, cierto, necesito orar esta promesa y recordarme de esta promesa. Claro. También recordaba ayer un hermano me decía, es que a veces, me dispongo a orar, empiezo a orar y de pronto ya no sé más que orar, ¿no? Y yo pienso que ha pasado mucho tiempo, veo mi reloj y han pasado 3 minutos nada más. Y digo, ¿qué más, no? Claro. Y le digo, mira, hasta cierto punto es normal. Hay veces que cuando tú conoces a alguien, pues en lo que lo estás conociendo, pues no sabes, no tienes a lo mejor tanta confianza, no sabes, y te cuesta trabajo, ¿no? Tener esa comunicación, pero entre más conozcas a esa persona, más vas a tener temas que hablar con esa persona. Le decía, es algo similar con Dios. Necesitas conocer al Señor. Y entre más le conoces, de pronto van a salir más temas de comunión, de saber que no solo Dios está ahí para ayudarnos, y claro que está para ayudarnos, pero va mucho más allá de eso. La oración no se limita a pedirle cosas solamente, ¿no? Es como una relación de matrimonio. Yo no me imagino a mi esposa solo hablándome o teniendo comunión conmigo solo cuando necesita comprarse algo, ¿no? Y, oye, dame dinero. Y que todo el tiempo sea ese motivo con ella de dame dinero, ¿no? Wow. Y a veces así queremos acercarnos con Dios solamente. Sáname, Señor, ¿no? Como la Cruz Roja. Cuando estoy en emergencia
ahora sí voy a orar. Y claro que Dios es misericordioso y muchas veces Dios contesta aún esas oraciones. Pero la oración va mucho más allá. Dios quiere que conozcamos su corazón y me encanta. Hay una parte en Romanos donde el apóstol Pablo dice que cuando ya no sabemos qué pedir, cómo orar, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros al Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo pone lo que previamente nosotros hemos guardado en su palabra y pone eso y nos recuerda sus promesas, lo que decías hace un rato, ¿no? Amén, amén, amén. Es cierto, la oración revela nuestros corazones muchas veces, ¿no? Puedes, y como pastor, pero cualquier cristiano, puedes aprender mucho acerca de una persona según la manera en que oran, ¿no? Es decir, puedes ver la reverencia de esa persona, si la persona realmente tiene temor ante Dios. Cierto. Puedes ver si esa persona realmente disfruta la presencia de Dios, ¿no? Disfruta estar en la presencia de Dios. Puedes escucharlo en su oración. Y no es que podemos manufacturar este gozo. No, es como algo del Espíritu Santo. Realmente queremos acercarnos a Él en la oración. Sí, hay muchas cosas que podemos aprender. Y bueno, si están permaneciendo en Cristo, puedes escuchar también en la forma en que están orando. Por ejemplo, si alguien está lidiando con una enfermedad o una dificultad económica o familiar. Sí, familiar. Su oración va a cambiar un poco. Es decir, no van a orar necesariamente pues mejor en esas circunstancias, Dios. Claro, podemos orar, Señor, ayúdanos con estas circunstancias, ayúdame a sanarme, esas cosas son buenas. Pero es un poco más, vamos un poco más de allá, ¿no? Es decir, ahora vamos a orar, Señor, tú eres el viñador, pódame. Claro. ¿Sí? Ayúdame si estoy bebiendo de otra vid, por ejemplo, que no es Cristo. Claro. Si estoy dependiendo de algo más en mi vida, ayúdame para poder podar esta cosa, para que yo pueda beber solamente completamente de Cristo. Entonces, eso es una forma diferente de orar. Es como, no vamos a orar simplemente por las circunstancias. Claro, o solamente decir, Señor, quítame esta prueba, quítame esta circunstancia difícil. Claro. Sino más bien que podamos decir, Señor, quiero aprovechar esto. Amén. Que tú sigas podándome, que tú sigas limpiándome. Amén. Yo sé que es difícil porque lo que naturalmente queremos es que Dios quite el problema. Wow. ¿No? Eso es lo que nuestra carne quiere, nuestra humanidad quiere. Eso es como vemos la solución. Pero Santiago nos dice en su carta que cuando nos encontremos en diversas pruebas, que le pidamos a Dios sabiduría. No dice, pídele a Dios que te quite esa prueba. En un sentido es que ese sufrimiento valga la pena para parecernos más a Jesús. Wow. Amén. ¿No? Y que no suframos por sufrir, sino que realmente Dios se glorifique en nosotros, a través de nosotros y a través de esa situación difícil. Y que cambie nuestra perspectiva, cambie nuestro corazón, nuestro carácter. Ahora, eso solo el Espíritu de Dios puede impulsarnos a orar de esa manera. ¿No? Porque otra vez no es natural en nosotros decirle, Señor, pues sigue haciendo tu obra, o sea, ¿no? Porque no nos gusta sufrir. Wow. Pero es importante orar para que el Señor se glorifique en nosotros. Amén. ¿No? Amén. Paul Washer, el predicador de hoy, muchas veces él dice, mi oración es que Dios crea más debilidad en mi vida. Wow. Y es decir, es una forma de ser pues humildes, ¿no? Dependientes otra vez de Él, para que dependamos solamente de Cristo. Sí. Yo no sé cuántos de nosotros hemos orado de esa forma, ¿no? Wow. Yo no. Sí. De decir, Señor, quiero ser más débil, más vulnerable, ¿no? Para que vea tu poder en mí, ¿no? O sea, pero eso es lo que el Señor quiere. Amén. ¿No? Amén. ¿Qué más tienes, Nick? ¿Qué más quieres compartirnos acerca de la oración?
Sí, hermano, pues otro dicho que me gusta es de Spurgeon. Spurgeon dijo, prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. Ya. Entonces, realmente, la oración va a cambiar todo. Sí. Pablo, cuando ellos estaban ahí, en su carta a los Corintios, él dijo, no venimos a ustedes con todo el conocimiento, con una predicación bonita necesariamente. Pero él dijo, sino más bien la demostración del Espíritu Santo en nosotros. Así es. Entonces, usualmente la gente puede ver si realmente estás hablando de un corazón quebrantado, de un corazón de necesidad, de un corazón que está siendo alimentado por Cristo. Entonces, la oración nos ayuda a depender de Él. Nos ayuda como rendirnos y entregarnos a Él. Entonces, sí, claro, hay muchos que pueden predicar, pero también somos dependientes de Cristo en nuestra oración, en nuestra predicación, y la oración va a demostrarlo, creo, muchas veces. Pero quiero decir algo más. Sí. Creo que es importante porque somos muy propensos a pensar que cuando oramos, Dios nos escuchará en la base de nuestra sinceridad, la sinceridad de nuestra espiritualidad, ¿sabes? Por ejemplo, si realmente estoy lleno del Espíritu Santo, pues Dios va a escuchar mis oraciones. Esto no es. Claro, la oración es una respuesta natural, pero otro lado de eso es que pensamos que solo cuando estamos, pues, realmente en Cristo y recibiendo de Cristo y permaneciendo en Él, solo entonces podemos orar. Pero no es así, no es así. Entonces, en lugar de confiar en la fuerza de nuestra propia espiritualidad, creo que necesitamos confiar en la justicia de Cristo. Así es. Es decir, la única razón por la que podemos acercarnos al trono de su gracia, de la gracia de Dios, no tiene nada que ver con nosotros. Así es. ¿Sí? Si somos cristianos, pues tenemos acceso completo, no por nosotros mismos, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Claro. Y otra vez, como ya dijimos, pues la oración es una demostración de lo que tenemos en Cristo. Claro. Representa todo lo que tenemos en Cristo, es decir, el acceso a Dios. Y pienso, por ejemplo, de Lucas 18, ¿no? El fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Qué dijo el fariseo? ¿Recuerdas? Él dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que recibo. Qué soberbia, ¿verdad? Sí. Pero a veces así somos. Pero sí, yo también, de hecho, he tenido como esta forma de pensar acerca de la oración. Es decir, necesito tener todo en orden y ya estoy limpio, ya he leído, ya he tomado mi tiempo de devoción, ahora estoy listo. Y entonces ahora sí Dios tendría que escuchar mi oración y aceptarme. Exactamente. Y ahí te estás basando en tus propias justicias. Exactamente. En vez de mirar al otro respuesta, el recaudador de impuestos, ¿qué dijo él? Pero el recaudador de impuestos, dice en Lucas 18, estando lejos, ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mi pecador. Entonces, ¿dónde está su confianza? Claro. Está en el Dios misericordioso. Y eso es su jactancia.
Nuestra jactancia no es nuestra propia espiritualidad. Nuestra jactancia es la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Así y por es. eso podemos acercarnos a su trono con esta confianza, como dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en el momento de necesidad. No es por nuestras obras, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así es. Y de esta forma, con este entendimiento y este corazón, Jesús mismo dice, ¿quién creen de estos dos hombres que salió justificado? Wow. ¿No? O sea, y es que es así. Otra vez, y pareciera una contradicción, porque de pronto estamos hablando de disciplinas espirituales, ¿no? Y entonces si soy súper disciplinado, Dios va a escuchar más mi oración, y no es así. Las disciplinas espirituales las produce el Espíritu Santo en nosotros. Y solo nosotros respondemos a eso diligentemente, ¿no? Sí. Pero realmente la gloria se la tiene que llevar Cristo, porque Él es el que hace y produce eso en nosotros. Amén. O sea, no pudiéramos como pámpanos, como ramas, Sí. jactarnos Claro. de que estamos dando fruto increíble y saludable. No, es porque estamos unidos a la vid. Si alguien nos separa de la vid, nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. Claro. ¿No? Entonces las disciplinas espirituales tienen que ver con esa parte de permanece en Él. Solamente sé diligente. Amén. Responde a lo que el Señor te está pidiendo, ¿no? Acércate confiadamente Amén. ante el trono de su gracia. Amén. Reconoce que es por los méritos de Cristo. Amén. ¿No? Incluso el comprender la palabra no es por nuestra inteligencia, es por el Espíritu Santo. ¿No? El poder orar, el poder compartir el Evangelio, cualquier disciplina espiritual que ya estaremos viendo en otros programas, es algo que Dios produce en nosotros. De acuerdo. ¿No? Amén. Y no nos vamos a jactar de nosotros mismos, de nuestra propia justicia, porque entonces entraríamos como este fariseo, ¿no? Y ese no es el punto. Así es, así es. En toda parte de este texto en Juan 15, porque usted dijo también permanecer en Cristo, no vamos a ver en toda parte de Juan 15, en esta sección, los primeros 11 versículos, no dice nada acerca de dar fruto. Eso no es el mandato principal. Claro. No dice examínense. Claro. Aunque claro, sabemos que necesitamos examinarnos en otros textos. Pero el mandato principal del texto ahí es permanecer en Cristo. Claro. Es permanecer en Cristo. Y después viene el fruto. Claro. Y después viene la oración desde allá. Pero a veces no vamos a sentirnos como pues listos de orar o no sé. Entonces sí, a veces necesitamos simplemente hacerlo de obediencia, como el recaudador de impuestos, como necesito orar, confiando en Él. Y es una forma de permanecer, es como, no es por mis obras, estoy confiando en la obra de Cristo por mí. Claro, definitivamente. Y para ir cerrando un poco el tema, porque hay mucho más que hablar acerca de la oración. La oración en la Biblia podemos ver que tiene que ser privada, primeramente, ¿no? Mateo capítulo 6, pero también la oración con nuestros hermanos en la fe, ¿no? La oración congregacional también es importante. Y hay muchos temas relacionados a la oración que pudiéramos seguir hablando, pero por tiempo no nos va a ser posible. Pero para ir cerrando un poco y dar un poco de, en lo práctico, ¿cómo son tus momentos de oración? ¿Cómo los haces, Nick? Es decir, ¿tienes un lugar especial o simplemente va sucediendo? ¿Cómo es tu día a día en cuanto a la oración? ¿Cómo tú lo haces? ¿Escoges ciertos momentos del día? ¿Cómo es? Sí. La verdad es, y quiero aclarar algo también, porque la verdad es todos nosotros estamos en este crecimiento, ¿no? Estamos creciendo en la forma en que oramos. De hecho, es porque es algo que aprendemos. Puede ser que a veces oramos, pero no hay nada que viene a la mente. Entonces, para mí, una forma de orar que me ayuda mucho es orar los salmos. Y hay un pastor que
enfatiza eso, se llama Don Whitney, y tiene recursos acerca de cómo lo hacemos. Entonces si hay un momento en que estoy orando y no tengo nada, como me siento como un poco seco, por ejemplo, pues voy a ir a los salmos, voy a leer los salmos y simplemente orar lo que dicen los salmistas, ¿no? Y muchas veces vienen personas a la mente, vienen muchas cosas así. Entonces, para mí, la mañana es un tiempo importante, ¿no? De orar antes de todo el día, porque viene el día con todos la lucha del día. Entonces, empieza ahí y claro, durante el día es importante que pausamos, ¿no? Pausemos por un rato y orar. Pero sí, los salmos me han estimulado mucho en mi oración. ¿Lo haces en algún lugar específico, ya sea en tu casa o sales de tu casa? ¿Cómo es? No necesariamente. Por ejemplo, mis tiempos con el Señor están en las mañanas. Entonces, sí, en mi propio cuarto. Pero muchas veces me encuentro orando en el carro, porque de un lugar a otro lugar. Cierto. Y bueno, sin el teléfono, pues es necesario a veces. Claro. Como, vamos a orar, ¿no? Ese es el tiempo. Sí, tengo un amigo en particular que sale a ejercitarse, a correr, y dice que él aprovecha mucho esos tiempos también cuando va corriendo, orando, ¿no? Y digo, qué padre. Wow. ¿No? En lo personal, fíjate que la otra vez, ayer más bien, estaba pensando, y cuando me meto a bañar, aprovecho mucho para orar. Qué bueno, sí. Sí, yo creo que porque el agua me relaja, ¿no? Y estoy solo, ¿no? Sí. Y de alguna forma, y nosotros que tenemos varios hijos, ¿no? De pronto en el día, pues hay todo ruido y todo un relajo, ¿no? Y a veces, en mi caso, pues solo cuando estoy bañándome, pues encuentro un lugar ahí privado y me he encontrado como orando, ¿no? Sí. Hasta que mi esposa me dice, ya salte, no, déjame pasar, ¿no? Otro momento también, y aprovecho y me gusta, es cuando lavo los trastes. Mira, sí. También. Ya sea para escuchar algún podcast o para orar, también me he encontrado ahí. No sé qué tenga que ver el agua y no quiero ser místico, pero yo creo que me relaja. Y mientras estoy lavando ahí, mi esposa a veces se me queda viendo porque le digo, yo los lavo, ¿no? Y ella me quiere ayudar y es como casi una guerra de, no, yo los lavo. Pero no sabe probablemente que esos momentos los uso también mucho para orar, ¿no? Pablo escribe a los tesalonicenses y dice, orad sin cesar. No sin César, sino sin cesar, ¿no? O sea, ora todo el tiempo, ¿no? Y alguien podría preguntar, ¿cómo puedo estar orando todo el tiempo? O sea, tengo que ir a trabajar, tengo que estudiar o tengo que hacer algo. Bueno, creo que, a menos que tú pienses de otra forma, pero creo que se refiere a mantener en tu corazón y en tu mente ese entendimiento de que el Señor está ahí contigo todo el tiempo. Y que en cada momento, aunque sea breve, tú puedes recordar su palabra o recordar algo que el Señor puso en tu corazón y orar y agradecerle a Dios o pedirle al Señor algo y a lo mejor son 5 segundos, ¿no? Y después sigues con tu trabajo y estás consciente de que el Señor, la presencia de Dios está ahí contigo, ¿no? Amén. Yo creo que es así, es una disposición. Porque muchas veces, tristemente, pensamos en las disciplinas espirituales como algo que hacemos por la mañana y ya estoy bien. Ya cumplí mi trabajo para el día y hasta mañana. ¿Sí? Pero no es así. Entonces dice Pablo ahí, pues todo el día, de hecho, en el trabajo. Y aunque si es un día muy ocupado, pues aún más necesitamos buscarlo y todo el día. Sí. Ser intencionales, ¿no? Con nuestros momentos de oración, que crezcan, sí, en tiempo probablemente, porque mucha gente de pronto dice, yo prefiero tiempos de calidad que tiempo cronos, ¿no? Pero también necesitas pasar un tiempo, o sea, no le puedes decir a tu esposa, tienes 5 minutos de calidad de mí y hasta que se acaben esos 5 minutos. No, o sea, te va a dar un golpe, ¿no? Un sartenazo. O sea, es el tiempo necesario y obviamente también la calidad, ¿no? Entonces, creo que cada uno de nosotros debemos y podemos crecer en nuestros tiempos de oración. Amén. ¿No? Y por eso siempre necesitamos
regresar a ese Sí. punto, y estás muy bien con ese punto, porque regresar al punto de qué se trata esta vida cristiana. Pues una relación con nuestro Dios. Una relación es caminar con Él Sí. a través de su palabra, que su Así palabra habite en nosotros en toda abundancia, orando. Entonces Sí. oramos con la palabra en nuestros corazones y meditando Sí. en la palabra durante el día también. Sí, ahorita me estoy acordando que hace tiempo, honestamente hoy día no lo estoy haciendo, pero necesito hacerlo. Hace tiempo hacía listas de oración en este tema de que a veces no sabemos qué orar o cuando nos disponemos a orar se te olvidan las cosas, ¿no? Sí. A mí me ha funcionado, y este simplemente es un consejo, un tip, me ha funcionado hacer listas de oración De acuerdo. por días. Sí. Es decir, los domingos, por ejemplo, mi lista de oración decía orar por la iglesia, por la predicación, los pastores que estén predicando, no sé, ¿no? Por ejemplo, el lunes por la familia que no conoce de Cristo o amigos cercanos que no conocen de Cristo, ¿no? El martes por nuestras autoridades, Sí. por el país, por el mundo en general, ¿no? Wow. El miércoles, y entonces eres mucho más específico y como que más balanceado en tu oración, lo más balanceado posible, porque en la Biblia encontramos que necesitamos orar por varias cosas, Sí. ¿no? Que no solo, otra vez, limitar la oración de una forma individualista, Amén. egoísta, Amén. Solo para mí, Sí. para saciar mis necesidades. Sí. Y claro, otra vez, Dios nos invita a que le pidamos. Amén. Y eso no está mal, pero no solo es eso, ¿no? Entonces me han servido, recuerdo que me han servido. Tengo que volver a hacer mis listas. Me gusta mucho esa ¿Verdad? forma. Sí, ¿Verdad? de hecho, cada día con algo específico. Es una buena forma de hacerlo. Pienso en Colosenses 4, de hecho, porque Pablo está en su carta a los Colosenses, dice eso: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y dice, oren al mismo tiempo también por nosotros. Entonces, otra vez, tu punto es bueno, hermano, que no es algo individualística. Es algo, pues, muy corporal también. Oramos por las necesidades de los demás. Y cuál es su oración para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio, o el misterio de Cristo. Así es. Entonces, nuestra oración es tanto para nosotros Sí. mismos, como acción de gracias Claro. al Señor, como para los hermanos y para la iglesia, para las necesidades que están siempre ahí. Sí. Y hay muchas necesidades. Siempre hay. Sí. Me encanta porque el día de ayer, precisamente en la iglesia, tuvimos un tiempo de estudio bíblico, pero también un tiempo de oración. Amén. Unos por otros, incluso personas que ni siquiera se congregan en Logos, pero como creyentes y como miembros de Logos, traemos esas peticiones y oramos, ¿no? Y hay veces que no conocemos a esas personas, pero estamos orando por ellas. Y eso es algo sano, es algo bueno que estemos orando, como decíamos hace un rato. Todo comienza, ora en lo privado, ¿verdad? Sí. Dice Jesús en Mateo 6, no ores para ser visto por los hombres, ¿no? Pero también es importante orar unos por otros y como iglesia local estar llevando cargas los unos de los otros. Y en lo personal hemos sido bien bendecidos ahora en Logos en ese sentido, porque algunos de ustedes saben, tuve una complicación, una parálisis facial, y la iglesia, mi familia también sanguínea, pero también mi familia en la fe, ustedes estuvieron orando mucho por nosotros. Y vemos la importancia del cuerpo de Cristo. Y así que no te pierdas esa bendición de estar orando por otros, de exponer tus necesidades también y que otros estén orando por ti, ¿no? Eso es algo que Dios quiere para todos nosotros. Amén. ¿Verdad? Es cierto. No estamos destinados a llevar esta carga solos. Exacto. Y por eso la oración es algo, pues, del Exacto. cuerpo. Sí. En un sentido, cuando tenías esta condición, ¿no? Sí. Todos nosotros necesitamos sentirlo también. Sí. Si somos un cuerpo, Sí. tenemos que orar así Sí. también. Como es mi propia cara. Sí. De hecho. Necesito Sí, orar sí. así.
fue maravilloso ver al cuerpo de Cristo unido, ¿no? En ese sentido. Y a través de la oración, ¿no? Y vaya que Dios se manifestó. Es un testimonio para su gloria en poco tiempo relativamente. Y el Señor ha hecho una obra maravillosa en ese sentido, ¿no? Amén. Pero bueno, pues algo más que quieras comentar acerca de este tema para cerrar. Bueno, la única cosa que puedo pensar, y yo creo que ya tocamos más o menos, pues a veces nos sentimos pues un poco desanimados cuando no podemos ver resultados de nuestra oración. Y solamente quiero decir que cuando oramos, una promesa que tenemos es que Dios siempre nos escucha, siempre. Pero es difícil cuando leemos, por ejemplo, como ya tocamos el texto ahí en Juan 15, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Y decimos, sí, pues lo pedí, pero no me respondió. ¿Sabes? Es muy común. Pero escuché un dicho muy importante, creo, es que mientras permanecemos en Cristo, sus deseos se convierten en nuestros deseos y les damos voz a esos deseos en oración. Entonces la oración nos eleva desde los pequeños como confines de nuestros propios como deseos y nos ayuda a ver a Dios y su propósito, ¿no? Su propósito en todo. Entonces, y otra vez es permanecer en su palabra y en su voluntad por nuestras vidas. Entonces, cuando estamos en su palabra, vamos a ver la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, cuando oramos, es así. Simplemente nos estamos alineando con su plan. Y a su voluntad. Su voluntad. Así es. Entonces, siempre nos responde. Sí, siempre. Exacto. Y alguien alguna vez dijo, no sé quién, y no sé cuándo, pero dijo que la oración, bíblicamente hablando, tiene el motivo principal no tanto de cambiar las circunstancias, sino cambiar nuestros corazones. Amén. De acuerdo. Hay veces que estás orando por algo y Dios no contesta como tú estás esperando, conforme a tu necesidad primaria. Pero en ese tiempo de oración, seguramente tu corazón está cambiando para ver más a Cristo, para depender más de Él, para confiar más en Él, etcétera, ¿no? Amén. Entonces, la oración no solamente son respuestas, aunque Dios siempre contesta, ¿no? Sí, no o espera, pero también entender que a través de la oración Dios está transformándonos. Amén. ¿No? Y eso es lo que quiere. Entonces, no veas simplemente la oración como no sé, un cajero automático, ¿no? Donde pones tu tarjeta, la contraseña y quiero mi oración. No lo veas de esa manera. Claro. ¿No? Sino conforme estamos orando, el Señor está cambiándonos, haciéndonos crecer, madurar en Él, ¿no? Es cierto. Amén. Pues Nick, muchísimas gracias por estar en este episodio. Creo que ha sido de mucha bendición el poder recordar estas cosas. Y por favor, pues si ustedes que nos escuchan, si tienen algún texto bíblico, si tienen alguna opinión por allí, pues coméntalo. Y si ha sido de bendición para tu vida, pues también compártelo con otros. Creo que Dios también puede traer este tiempo, ¿no? Y que puedan también recordar o aprender a lo mejor por primera vez acerca de la oración. Entonces, Nick, muchas gracias por estar acá conmigo. Muchas gracias, hermano. Gracias por invitarme otra vez. Gracias por tu tiempo y bueno, pues gracias. Saludos a la familia. Amén. Y amigos, pues nos vemos el próximo capítulo, el próximo episodio. Y pues nada, Dios les bendiga. Dios los bendiga.